Hola, buenas tardes a todos los que están y aquellos que seguramente nos van a ver después, que algunos ya me preguntaron si se iba a filmar y a grabar después en el video. Igual buenas tardes o buenas noches o buenos días, no sé, tenemos muchísimos invitados, muchísimos inscritos, de lo cual no sabemos exactamente, o por lo menos yo no recuerdo exactamente de dónde son todos. El tema que nos ocupa hoy, que aparentemente pegamos un espacio interesante, que es el de evaluar el desempeño a los de casa, ¿no? Cómo evaluamos a aquellos que son familia o que hace muchos años que están trabajando con nosotros en nuestra empresa. Como siempre es nuestra costumbre, insisto, en 30 años que estamos cumpliendo este año con la consultora, es la de ofrecer herramientas prácticas para que a los que están participando, a los que atendemos, a todos, les puedan servir para aplicar en sus propias empresas. La pregunta, ¿no? Digamos, la mayoría, seguramente la mayoría de todos ustedes están trabajando, son dueños o alguna vinculación con las empresas tienen. La pregunta es si alguna vez han sentido que no pueden decir la verdad o compartir una conversación sincera y genuina con un colaborador clave porque es de la familia o porque puso el hombro en las peores crisis. El silencio, cuando no se comparte, tiene un costo muy alto, que no aparece, un costo oculto, como diría mi amigo Valda, especialista en pymes, es un costo oculto en la rentabilidad y en el clima laboral. Bien. Es un Perdón, segundo. Edu, que te interrumpa, quería avisarte que se dejó de compartir la presentación. Por alguna razón. No sé si a todos le está pasando. Sí, se desapareció. Bien. Vamos a volver. Bien. Mónica, ¿querías hacer una pregunta? No, ahí Eduardo dijo que sí nos había pasado, y sí, efectivamente, en más de una oportunidad, principalmente cuando trataba de hacer alguna devolución a un dueño de una empresa que tenía un carácter muy, muy fuerte y era intimante, pero había que trabajarlo con mucha cautela, pero igualmente el señor no le gustaban mucho ni las preguntas ni las devoluciones. Y en otros casos hay gente muy joven en las organizaciones en los cuales también hay que esperar a que las cosas maduren como para poder empezar a hacer una devolución concreta, ¿no? O empiezan a preguntar desde el vamos, che, ¿pero vamos bien? Digo, recién empezamos, estamos en el título. Exactamente. Y edad por hacer. Recién empezamos. ¿Se comparte ahora o no? Sí, ya se comparte. Bueno. Esto pasa mucho y también cuando hay varias generaciones, ¿no? Como que están compartiendo la misma empresa, a veces los tiempos de cada uno son distintos. Gracias, Mónica, por tu aporte. Bien, antes de esto, vuelvo atrás. Evaluar a alguien que tenemos muy cerca es difícil. Nadie dijo que sea fácil, es difícil. Evaluar no es juzgar ni sancionar. No se evalúa para sancionar, se evalúa para aprender y mejorar. Y por otro lado, las técnicas o herramientas que se utilizan en las grandes empresas que lo tienen este tema del feedback y de las evaluaciones de desempeño mucho más desarrollado, no es igual en las pymes y mucho menos en las pymes familiares. Así que bienvenidos a nuestro webinar. Aquí estamos con mi colega y socia joven, Sofía Florín, y nuestra invitada, Catrín, una especialista en el tema, realmente sabe mucho, es un honor para nosotros y una alegría además poder compartir con Catrín, a la quien sugiero escuchen con mucha atención porque realmente vale la pena. Todo tuyo, Catrín.
Aquí estamos. Perfecto, muchísimas gracias Eduardo y gracias a todos a participar en el webinar hoy. Espero puedo dejar unas semillas de algunas ideas y tips cómo poder manejar estas situaciones tan delicadas y también darles un contexto para poder entender mejor por qué es tan complicado dar una retroalimentación o tener una conversación de desempeño dentro de una empresa de familia. Entonces vamos a hablar sobre la explicación sistemática, ¿no? Vamos a hablar sobre la teoría. Pero cuando hablas sistemática, hablas de sistema. Sí, exacto. Hay una teoría de sistema de familia que normalmente se usa para explicar lo que está pasando dentro de familia, pero aplica bastante bien también para una empresa familiar, ¿no? Para entender las dinámicas que están pasando dentro de las personas, dentro de la organización, y poder saber entonces qué exactamente hacer si queremos mejorar el desempeño o tener estas conversaciones delicadas. De ahí les voy a dar nueve tips cómo gestionar desempeño, especialmente en las empresas familiares. Y ahí, resumiendo la idea, vamos a también hablar sobre qué es lo que nosotros les podemos ofrecer como consultores. Así que podemos comenzar. Siguiente página. Bueno, la gestión de desempeño en empresas familiares es diferente, ¿no? Es diferente, no podemos replicar lo que se hace en las empresas grandes. No es tan fácil hacer un sistema de gestión de desempeño, pero sí hay formas de hacerlo mejor. No hay que desesperarse que todo lo que se aplica para empresas grandes, hay formas de hacerlo también para empresas pequeñas. Entonces, el problema real que estamos enfrentándonos es que la realidad de las empresas familiares, que más del 70% de las empresas son familiares y muchas fracasan. Segunda, tercera, pocos quedan en la continuación, en las siguientes generaciones. Y los estudios enseñan que el fracaso no necesariamente es por la estrategia, pero más por los conflictos familiares, ¿no? Y una de las fuentes de conflictos es justamente si quieres llamar atención a alguien o pedirles que haga algo diferente o una situación complicada para despedir a alguien. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, hay un contexto de sistema familiar. Entonces, las empresas familiares no tienen solo un sistema, pero tienen dos. Tenemos que entender que es en paralelo, ¿no? Hay un sistema familiar donde el peso está en las emociones, ¿no? La lealtad, y se supone que los padres deberían tratar a sus hijos en la forma igual, ¿no? Todos son iguales en base de simplemente ser hijos, ¿no? Y en un sistema empresarial, ahí el enfoque está en desempeño, en los resultados, y debería ser en base de meritocracia. Entonces ahí entra el conflicto de los dos diferentes sistemas paralelos. ¿Puedo, Catherine, introducir Claro. algo? Porque esto que vos estás diciendo, habitualmente lo que planteamos nosotros desde nuestra consultora es que son sistemas históricamente diferentes en la historia de la humanidad. Las familias tienen cientos y cientos y cientos de años, quizás no como las conozcamos ahora las familias, pero desde el comienzo de la humanidad, las tribus siempre han sido familias donde han privado la emoción, la lealtad, ¿no? Y la empresa es un sistema relativamente nuevo, tiene 200, 300 años, pongamos. Entonces, no es difícil de imaginar que en dos sistemas con tantas diferencias históricas haya fricciones y conflictos. Entonces, como solemos decir nosotros que somos especialistas en el tema, no nos asustemos de los conflictos porque son inherentes a compatibilizar dos sistemas históricamente diferentes. Perfecto. También,
Continuamos, sí. Entonces los dos sistemas conviven al mismo tiempo. Entonces, entendiendo, ¿no?, estos dos sistemas, podemos entender que el tema de gestión de desempeño, ¿no?, ahí deberíamos equilibrar metas profesionales y expectativas familiares. Tenemos que ser conscientes que los dos existen. El tema de toma de decisiones también, influencia de las emociones familiares en la lógica empresarial. Entonces, las relaciones entre padre e hijo o hermanos interfiere con las relaciones profesionales, ¿no? Y la cultura organizacional, ahí tenemos una fusión de valores familiares y objetivos de la empresa. Entonces, cada familia tiene su cultura y no necesariamente esta cultura es beneficioso para las estrategias, objetivos estratégicos de la empresa. Un segundito, Catherine. Seguramente muchos de ustedes o lo dijeron o lo escucharon, yo nunca me canso de escucharlo, la expresión de un padre de familia o un fundador: si es para pelear, si nos vamos a pelear, cierro, ¿no?, o vendo, digamos, que es parte de la cultura en general de las pymes empresarias, ¿no?, que tiene que ver esto que dice Catherine de los valores familiares y los objetivos de la empresa. Cuando hay contradicción, es muy común esa expresión, si es para líos, para quilombo, perdón, en el lenguaje, vendo, cierro. Nunca sucede eso, ¿eh? No conozco ninguna empresa que haya cerrado o vendido por esos motivos. Que se hayan fundido, les haya ido mal, sí, pero esa decisión de cerrar o vender, por ese motivo no. Excelente, continuamos. Y quería sumar también el tema de la toma de decisiones y me pareció muy importante esto de las emociones. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros usamos mucho en la empresa para ejemplificarlo, que es si nos juntamos el domingo, tíos, hermanos, primos, toda la familia, somos familia. El domingo al mediodía mientras comemos el asado. No nos vamos a poner ahí a hablar de la empleada que no vino, o de lo que está saliendo mal, o de las fallas que hubo. Eso lo hablamos en la reunión del lunes, martes, cuando también le damos ese espacio a la empresa. Y me parece que ahí también entra el conflicto, digamos, entre lo que es familia y empresa, cuando se desdibujan el encuadre de cada uno. Sí, definitivamente no ayuda, ¿no?, cuando la gente, por la inercia, ¿no?, continúan las conversaciones. Entonces, conscientemente no hacen una distinción, una separación, que ahora vamos a tener conversaciones de familia y ahora vamos a tener conversaciones de negocio. Es bien difícil hacer esta distinción, especialmente cuando estás cerca, hasta vives en la misma casa y vas a trabajar, estás en el mismo ambiente. Entonces, hacer esta distinción consciente cuesta. Bueno, algunos ejemplos, ¿no? Un hijo llega a un puesto de liderazgo sin estar preparado, te genera una situación incómoda, ¿no? A un primo no se le puede marcar ni poner límites también. El fundador no quiere soltar ni delegar, ¿no? Ya es tiempo que delega porque de repente ya no rinde tanto o no entiende las nuevas tendencias, lo que hay que aprovechar para sobrevivir en el negocio tan competitivo. O los conflictos entre hermanos terminan afectando las decisiones de la empresa. Entonces, a veces también las emociones mandan. Entonces, en vez de tomar una decisión racional, tomas una decisión emocional que al final afecta negativamente la empresa. Hago un pequeño aporte, Catherine. Cuando hablas de los primos, yo he tenido empresas clientes donde los fundadores, una pareja de hermanos o 3 hermanos, tienen problemas y líos que se transfieren. O sea, cuando en las empresas familiares lo que se transfiere no son solamente legados, valores, todo está muy lindo, pero también se transmiten conflictos. Entonces yo he visto a primos pelearse cuando en realidad no han tenido nunca ningún problema entre ellos, sino que están son abanderados de una pelea de los padres de arriba, asumen ser portaestandartes de esa pelea, y cuando uno entra a indagar, en realidad entre ellos, entre los primos, nunca pasó nada. Simplemente están
actuando la pelea de arriba. Sí, perfecto, gracias Eduardo. Bueno, entonces cuando pasan estas situaciones en una empresa, significa que no funciona el gestión de desempeño. Entonces, todo esto está explicado por la teoría de sistemas familiares de Murray Bowen. Hay algunos principios fundamentales de sistemas emocionales que pasan en una familia, ¿no? Entonces las personas no se comportan aisladas. Entonces, cuando estamos hablando sobre gestión de desempeño en una empresa grande, ¿no? Donde tus colaboradores necesariamente no son miembros de tu familia, tu comportamiento no depende de tus colegas, ¿no? Entonces tú puedes evaluar el desempeño y entender por qué alguien rinde bien o mal, netamente por la persona. Pero en un entorno familiar, una empresa familiar, hay que entender el sistema familiar que también continúa dentro del ámbito de la empresa familiar, que tú no comportas de una manera aislada. Entonces, lo que haces y las decisiones que tomas está muy afectado por las relaciones que tienes con tu familia. Entonces, viene desde atrás y no necesariamente, aunque eres consciente o no, pero ya genera ciertos patrones de tu comportamiento que es difícil cambiar, ¿no? Entonces, hay patrones familiares típicos, ¿no? Que asignan roles, ¿no? Los roles de madre, padre, hijo, ¿no? Cada hijo tiene un cierto rol también, ¿no? Si tenemos 3 hijos, por ejemplo, el rol de hijo mayor es siempre lo más responsable, ¿no? El hijo menor siempre es como que siempre le perdona más cosas. Las alianzas, ¿no? Siempre se generan alianzas entre los hermanos, o algún padre con algún hijo, o madre con una hija, y las tensiones, ¿no? Los conflictos y estrés emocional que viene desde la familia, ¿no? Entonces, lo interesante es que la empresa familiar es el reflejo de estos patrones. Entonces, estos mismos patrones aparecen en las empresas. Entonces, los roles, en las alianzas y en las tensiones. Entonces, si queremos entender de verdad el desempeño y el comportamiento de nuestros colaboradores en una empresa familiar, esta teoría nos ayuda bastante. Entonces, hemos desarrollado unos tips entendiendo este contexto, ¿qué se podría hacer? Entonces, claro, los roles familiares en la empresa son el hijo responsable, rebelde, mediador, el favorito, ¿no? Y la pregunta para ustedes, si están trabajando en un negocio familiar, si pueden reconocer estos roles también dentro de una empresa en día a día. Entonces, muchas veces el organigrama oficial dice una cosa, pero organigrama emocional dice otra. Entonces, de repente, se supone que deberías, que de repente tu jefe está nombrado como tu primo está nombrado como tu jefe, pero claro, el fin de semana cuando estás en un ámbito familiar, no le vas a hacer, él no te va a decir qué hacer, pero entonces, ¿cómo cambias estos roles en la oficina? Entonces, otro concepto de sistemas familiares es los triángulos emocionales, ¿no? Puede ser, y aparece en el ámbito empresarial, el triángulo padre-hijo negocio, triángulo madre-hija empleado, ¿no? Entonces, siempre cuando 2 personas tienen conflicto, aparece una tercera. Entonces, ejemplo, genera decisiones lentas, autoridad confusa, tensiones constantes. Entonces, es algo que les puede ayudar muchísimo, si se olvidan de todo lo que hemos hablado hoy día, entender un poquito este concepto de sistema familiar y cómo se traslada las mismas dinámicas al entorno de la empresa. En las empresas en general, no solamente en las pymes familiares, en la vida en general, los triángulos son muy complicados por la cantidad de alianzas posibles, y que en general son alianzas transitorias además. Una alianza de ayer hoy no está, y tiene la vida es dinámica y van cambiando.
Pero esto es un fenómeno bastante universal, no solamente en las pymes y en las pymes familiares, sino en las empresas en general y en la vida en general, ¿no? Lo que pasa con los triángulos. Ujú. Bueno, acá tenemos 9 tips. ¿Qué hacer? El primer principio es separar conscientemente familia y empresa. Entonces, es muy importante mantener límites claros. Entonces, en un sistema familiar, los roles se basan en relaciones, padre, hijo, primo, hermano, y en el sistema empresarial, los roles deben basarse en competencias. Entonces, el gerente, o director, o técnico, o vendedor. Bueno, el problema es que cuando estos dos tipos de roles se superponen sin claridad, la gestión del desempeño se vuelve imposible. Entonces, hay que aplicar un principio clave, que ser parte de la familia no determina automáticamente la autoridad dentro de la empresa. Entonces, dentro de una empresa rige meritocracia. Entonces, no solamente el hecho que eres parte de la familia no te da el derecho de necesariamente tomar todas las decisiones. Un chascarrillo con un ejemplo, porque tiene que ver con el lenguaje también, de cómo se inscribe dentro de la cabeza de uno y en el lenguaje. Recuerdo un caso, estaba hablando con un joven que trabajaba en una empresa cuyo dueño era el tío. Y entonces él me hablaba del tío y yo le digo, para un poco, deja de mencionar al tío y hablar del dueño de la empresa, porque vos el problema que tenés no es con tu tío, es con el dueño de la empresa, tratando de ayudarlo a que en su lenguaje, en su construcción mental, pueda trasladar el vínculo emocional, como dice Catrín, del tío a el de director o dueño o patrón o pongámosle el nombre que sea. Claro, y una gran ayuda es que estos principios se dejan claros desde el inicio. Desde que la persona comienza a trabajar, hay que definir las reglas claras, ¿no? Debiera ser así. Exacto, exacto. Segundo principio es definir las reglas claras, ¿no? Elementos claves para una gestión eficiente. Entonces, algunos tips de buenas prácticas, que tienes las descripciones de los puestos muy claras, contratar los familiares solo si encajan con el perfil, entonces por eso necesitas de la descripción del puesto, tener los objetivos claros desde el inicio, ¿no? Indicadores de desempeño, ¿no? Evaluaciones periódicas, entonces hay que definir quién evalúa. A veces también ayuda que tienes que la evaluación de desempeño se hace por un tercero, ¿no? Que tienes a alguien externo que se encarga de ayudar a definir los objetivos, los indicadores, y también hacer la evaluación de desempeño. Entonces, como que separa los roles del día a día con una evaluación, cómo le va. También tener muy claras las estructuras de reporte y responsabilidades, quién puede tomar qué decisión. Bueno, el tercer principio es crear criterios de desempeño transparentes, ¿no? Entonces, muchas empresas familiares eviten evaluaciones formales porque resulta incómodo evaluar a un familiar. Entonces, deberías definir claro los indicadores, ¿no? Los resultados, objetivos operativos, satisfacción del cliente, etc. Entonces, cuando tienes estos criterios claros, la evaluación deja de ser personal, porque ya es algo del ámbito empresarial y separarlo de la familia. Entonces, la conversación pasa de no estás rindiendo bien a estos son los objetivos de desempeño acordados. ¿Lo logramos o no? Y si no logramos, ¿qué tenemos que hacer? Siguiente. Sí. Otro principio es separar propiedad y gestión, ¿no? La claridad de roles define la madurez organizacional. Entonces, muchas empresas familiares mezclan los tres roles distintos y puedes tener los tres roles al mismo tiempo, ¿no? Ser propietario, gerente y miembro de familia, pero cada rol tiene su lugar. Entonces, y requiere capacidades diferentes. Entonces, no todo propietario debería gestionar la empresa y no todo familiar debería trabajar en ella. Entonces, es muy importante generar claridad,
que la propiedad de derecho da derecho a dividendos y a supervisión y estrategia, y los roles de gestión requieren competencia y responsabilidad. Y yo a veces llamo eso, nosotros en la consultora, la aportación de apellido no otorga capacidad. Exacto. El quinto principio es incorporar una mirada externa, ¿no? Como le comenté un poquito sobre la evaluación de desempeño, es un momento donde puedes involucrar un consultor externo, pero en general los sistemas familiares tienden a cerrarse emocionalmente. Entonces una mirada externa ayuda a equilibrar, traer como nuevos vientos, nuevos pensamientos y también ayuda a bajar las tensiones si hay mucho conflicto. Entonces puedes tener miembros independientes en el directorio que no son miembros de familia, asesores profesionales, consultores externos de recursos humanos o gobierno corporativo, o ejecutivos no familiares, ¿no? Entonces, esa estructura te ayuda a proteger tanto la empresa como la familia, porque también tienes que cuidar la familia, ¿no? Porque quieres mantener buenas relaciones entre todos. Entonces, estas voces ayudan a mover la conversación desde lo familiar hacia el desempeño del negocio. Y no te Un poco olvides, la frase, Edu, es que los consultores externos ayudan a ampliar la mirada de lo que está pasando internamente en ese momento, ¿no? Que a veces está un poco bloqueado, como decías, por lo emocional. yo le iba a decir recién, no te olvides de nosotros, Catrín, somos una mirada externa, ¿no? Los consultores podemos ayudar justamente a mediatizar las partes emocionales, conversando estos temas que a veces son difíciles, como estamos diciendo desde el comienzo, ¿no? El sexto principio es establecer estructuras de gobernanza. Así como las empresas grandes necesitan estructuras de gobernanza, también las pequeñas pueden tener, justo para evitar los conflictos familiares, ¿no? Que podrían impactar la operación diaria. Por ejemplo, puedes tener consejos de familia, protocolos familiares, acuerdos entre accionistas, comités de sucesión, ¿no? Entonces, esto te ayuda a discutir expectativas, visión de largo plazo, roles de las próximas generaciones. Entonces, cuando separas estas conversaciones de la gestión diaria, te protege la toma de decisiones. Y Eduardo, ustedes tienen una larga trayectoria de experiencia de apoyar a las empresas familiares, ¿no? Creando esta estructura. Así es. Sí. El séptimo principio es abordar las dinámicas emocionales de forma explícita, ¿no? Entonces, los aportes de la teoría del sistema familiar de Murray Bowen muestran que los sistemas emocionales siempre impactan en el comportamiento. Entonces, dentro de la empresa familiar es muy importante reconocer que existen presiones de lealtad, hay rivalidades entre hermanos que influyen en decisiones y a los fundadores les cuesta soltar, ¿no? Entonces es muy importante observar esos patrones, ¿no? Y ser consciente que eso es lo que está pasando, ¿no? Y quiero agregar, Catrín, para poner un criterio de realidad, no vayan a creer que poner todo esto sobre la mesa es fácil. Es muy complicado, es muy complejo. Les digo, yo tengo muchos años de experiencia trabajando en estas lides y no todo se hace muy sencillo. Me estaba recordando recién cuando la escuchaba a Catrín de un matrimonio que eran socios en una empresa donde uno de ellos se quejaba siempre, se quejaba de que nunca sabía lo que pensaba el otro, qué sentía el otro y qué sentía el otro es muy hermético, que es muy, qué sé yo, que es muy no sé cuánto. Entonces, hago una reunión con los dos y yo sabía lo que le pasaba al otro, porque me lo había contado, y le dijo, bueno, tenés que blanquearlo, ponerlo sobre la mesa, porque si no esto no va ni para atrás ni para adelante. Concretamente, esta persona, le digo, bueno, ahora decile. Entonces le dice, mira, a veces no te digo las cosas porque me dan miedo tus reacciones. Uh-huh. Y el otro dice, ¿cómo? ¿Te dan miedo mis reacciones? ¿Qué estás diciendo? Entonces digo, para un poco, le digo, ¿vos querías saber qué es lo que estaba pensando? Bueno, te dijo, bueno, bancatela, te quería saber, ahora sabés, tiene miedo. Y empezaba a cuestionar que el otro tuviera miedo. Digo, bueno, pero ahora vemos qué hacemos con ese miedo, ¿no? Lo digo
fue una situación bastante dramática, yo ahora lo cuento medio graciosamente, ¿no? En el sentido de, bueno, se blanqueó la cosa, pero no es que tan sencillo, che, yo digo lo que siento y entonces ahí todos nos amamos y seguimos adelante. Ujú. Acá Sí, hay una pregunta que me parece que está bueno para aclarar también cómo se trabaja esto. Acá Nancy López pregunta si es recomendable trabajarlo siempre de manera grupal o en espacios individuales. A ver, esta votación, somos 3 para votar, así que yo voto que hay que trabajarlo individualmente con cada uno y también de manera grupal. ¿Ustedes qué dicen? Lo mismo. Es posible, obviamente, ¿no? Hay que ver el caso por caso. claro, siempre la regla clave es cualquier comentario negativo, ¿no? Es mejor hacerlo en privado, solo uno a uno. Y si hay que felicitar a alguien, ¿no? Se puede hacer frente de todo grupo. Pero en términos generales, sí es importante crear un ambiente de confianza, ¿no? Dentro de la empresa familiar, donde se puede hablar sobre estas cosas, estas dinámicas, ¿no? Entonces, también se podría hacer varias dinámicas que unen al grupo empresarial, que son miembros de familia, pero como grupo empresarial. Dinámicas de trabajo en equipo, ¿no? Que tienes que confiar al otro. Entonces, la meta es lograr un ambiente de confianza donde se habla sobre las cosas, hasta las cosas incómodas, y que las personas no tienen miedo de expresarse de sus preocupaciones. Yo tengo la experiencia que es mixta. En general, o sea, yo trabajo habitualmente con el grupo familiar y tengo entrevistas individuales. La entrevista individual es buena porque se hace en un ámbito de confianza privado y la gente por ahí dice cosas que uno como consultor necesita saber. Y después, una herramienta que yo utilizo mucho es, reúno, supongamos, 2, 3, 4, los que sean, y de a uno le digo, bueno, ¿cuáles son las virtudes? ¿Cuáles son? Bueno, distintos no, depende del momento, uno habla de virtudes o fortalezas y debilidades. Primero de uno, o sea, ¿cómo me veo a mí? Y después, ¿cómo lo ve al hermano, cómo lo ve al otro, y así cada uno, sin, digamos, sin que haya un diálogo, ¿no? Digamos, escuchá. Después llegará el momento de hablar, pero primero escuchá. Pero arranco con la autoevaluación, primero de uno, digamos. Yo me veo así, creo que mis fortalezas son estas y mis debilidades son estas. Y después le pido que lo haga sobre los otros. Es un mix hay momentos individual y momentos colectivos o grupales, digamos. Uh-huh. Voy a la novena. Octavo todavía. Estamos. Sí, justo hablando sobre esto, cómo manejar estas situaciones, depende muchísimo a los líderes de la empresa. Entonces tiene que desarrollar un liderazgo diferenciado donde mantienes el vínculo emocional con la familia y al mismo tiempo tomas decisiones racionales en el negocio, ¿no? Entonces, que puedes decir que como familia te quiero, pero en la empresa necesitamos tomar decisiones profesionales, ¿no? Entonces, Bowen llamó esta diferenciación de sí mismo. Entonces, te separas, ¿no? de tu rol familiar, de tu hijo, de tu hija, de tu primo, al ámbito empresarial, ¿no? Entonces, es una de las capacidades más importantes en este tipo de organizaciones, que puedes hablar, ok, somos familia, sí, pero en ese momento te voy a hablar como director o te voy a hablar como tu jefe. Ustedes disculpen que yo insista con esto. Lo que dice Bowen es genial, pero hay que hacerlo. Y es difícil. Insisto en esto, es difícil. Esta expresión, como familia te quiero, pero en la empresa, digamos, tomamos otro tipo de decisiones. Obviamente eso es lo que hay que hacer, eso es lo que se hace y es lo que sucede en empresas familiares que no solamente subsisten, sino que además subsisten con un buen clima, sin mucho sufrimiento. Pero
insisto, es difícil. No se vayan a creer que esto que, como dijo Catherine, en forma brillante, efectivamente, Bowen tiene razón. Hay que hacer una diferenciación de sí mismo, ¿no? Pero es difícil. Nosotros que estamos en el campo, que estamos lidiando con la gente, y que seguramente muchos de ustedes son gente que también está lidiando o son con los que lidiamos, saben que es difícil. Yo lo planteo en estos términos. Es un objetivo al cual llegar. Hacia allá vamos, pero tenemos que saber que el camino tiene rispideces, tiene subidas, tiene bajadas, tiene arroyos, tiene ríos anchos. No nos las hacen fácil. Bien, perdón. Ahí Gisela tiene una pregunta. ¿Puede ser? Sí, hola, buenas tardes. Disculpen, Hola. estoy sin cámara, funciona la cámara. Pero bueno, era preguntarles un poco en esto en función de la consultoría, de la experiencia, en esto de, bueno, el líder con esta capacidad que hay que, entiendo, desarrollar, ¿no? Para poder pararse y decir algo como esto, como familia te quiero, pero en la empresa necesitamos tomar decisiones profesionales. Yo imagino que conlleva previo un trabajo en fortalecer o brindar herramientas de liderazgo, ¿no? No sé si eso es previo, va en paralelo, porque más allá de tener esta capacidad y, cómo transmitirlo, pero también todo lo que tiene que ver con una cuestión de que el líder, aunque sea de la familia, padre o quien sea, en posición de gerencia o de director, poder tener estas habilidades para poder comunicar esto. Y me imagino que debe ser un trabajo estilo coaching o de ese estilo previo para poder llegar a una instancia de hacer este tipo de devoluciones o este tipo de intervenciones en lo que es un feedback. Sí, yo digamos, recién dije, ¿no? Digamos, esto que estamos hablando sería hacia dónde vamos, pero el hacia dónde vamos es un proceso. O sea, esto no se construye, no es que uno a la noche se acuesta, se levanta a la mañana y se pone a decir estas cosas. Hay todo un trabajo previo, que además a veces la misma familia lo viene haciendo. Lo que pasa es que a veces se traban, entonces es el momento en que piden ayuda. Y nosotros como consultores vamos acompañando este proceso. Siempre es un proceso. No es una bolilla que se saca en un bolillero de la lotería y te tocó hacer esto. No. hay que trabajar, y mucho hay que trabajar. Mucho. ¿Cómo Ahí dijiste? un poco por ahí lo que ayuda a diferenciar cuándo está la organización preparada para este tipo de diferenciación, ¿no? Que es un poco más fina de lo que se espera en la parte más ejecutiva, es preguntarse si esa organización es lo suficientemente madura para esa intervención. ¿Por qué? Porque a veces los consultores pecamos de ambiciosos, por decirlo así, ¿no? Confiamos tanto en nuestro cliente, estamos tan metidos en el trabajo que empezamos a proponer y a proponer y a proponer, y por ahí no está todavía el timing como para ciertas intervenciones o ciertos cambios que vemos que esa empresa necesita. Pero un poco, no sé qué pensarán mis dos colegas, pero la mayoría de las problemáticas que observamos es un poco el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación es una de las actividades más humanas y animal también, en la cual nosotros estamos todo el tiempo comunicando. Y si nosotros comunicamos mal algo, eso se entiende mal, y eso se ve como costo en la empresa. Entonces, me parece que si a veces no sabemos bien por dónde arrancar, siempre está bueno volver a la comunicación, analizar cómo es su estructura, cuáles son los canales, qué tan clara es. Pero bueno, no sé si iba por ahí tu pregunta. Tengo un registro, por lo menos en mi práctica, a lo cual yo estoy muy atento, que es cuáles son los temas que se conversan en las reuniones cuando me reúno con las familias. En general, hay una etapa inicial donde toda la conversación gira alrededor de las relaciones. Vos me dijiste, yo te dije, me hiciste así, me hiciste asá, me hiciste no sé cuánto, digamos, que son las situaciones conflictivas interpersonales. Si vamos trabajando bien y somos exitosos, yo estoy atento a qué tipo de conversaciones, cuando empiezan a aparecer en las reuniones los temas de gestión,
sobre los temas relacionales, hay, como decía Sofía recién, uno tiene un indicador de que hay una cierta maduración emocional como para empezar a tratar otros temas porque empiezan a aparecer. O sea, ya no es solamente vos me dijiste, yo te dije, sino, che, esta cuenta no cierra. Ujú. Y entonces ahí es un indicador, digamos, ahí hay algo que si somos sagaces como consultores y tenemos la oreja atenta, uno puede ir dándose cuenta de esto que decía Sofía, de ese proceso de maduración, si la empresa, no es la empresa, si la familia está en condiciones de pasar a un nivel superior en la conversación. Ujú. Sí, algo que quería también agregar, que ese acompañamiento de los líderes de las empresas familiares, ¿no? Es muy importante porque te ayuda a diferenciar tus roles como miembro de familia y tus roles como gerente de la empresa. Porque también pasa las dinámicas al revés, que las personas traen las mismas dinámicas del ámbito empresarial a su casa. Entonces se confunden los roles de nuevo. Entonces, cuando yo estoy decidiendo y dando instrucciones qué hacer en la oficina, voy a la casa y continúo con la misma dinámica, ¿no? Y hay que separar, ¿no? Que cuando llegas a la casa, de repente el jefe es primo o hijo, o la tía. Entonces, que vienes a la casa ya no puedes actuar como el jefe. Sí, y le dice que tiene que dar vuelta a la carne porque ya está a punto, ¿no? En el asado. Y porque es el jefe. Es el que le da las indicaciones. Pero bueno, vamos a la otra lámina. Sí, continuamos. Y el último principio es construir una cultura de equidad. Ese sí es importante para cualquier tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, el factor más crítico sea la percepción de equidad, porque equidad es, objetivamente, es muy difícil de definirlo o medirlo. Es todo sobre cómo lo percibe cada miembro de la empresa y también cada miembro de la familia. Entonces, los empleados no familiares están observando si pasa eso, ¿no? Si los familiares son promovidos más rápido, si se los evalúa distinto, si las reglas no se aplican de forma pareja. Entonces, si esto ocurre, la motivación de otras personas cae en toda la organización. Entonces, ¿Podrías explicar un poquito para que no haya confusión a qué llamas equidad? La equidad es que todos los empleados, todos los colaboradores de una empresa sienten que están tratados de una manera igual. Entonces, si yo pongo un esfuerzo igual que mi colega, yo espero tener la misma recompensa, por ejemplo, ¿no? Lo mismo aumento de salario, por ejemplo, ¿no? O si veo que mi colega, que es su familiar, no ha tenido tantos resultados como yo, pero lo promovieron, entonces te genera resistencia, ¿no? Entonces ya esto, siempre se da preferencia a los miembros de familia, los otros miembros de la empresa se dan cuenta de esto automáticamente y su nivel de motivación cae. Sí, la experiencia que tenemos nosotros de, como yo digo, de caminar los pasillos y los salones de las empresas, es que todos los empleados de cualquier nivel siempre están mirando qué es lo que pasa con la familia. Siempre están mirando. A veces algún miembro de la familia o el dueño dice, no, pues nosotros tenemos que cuidar por los demás. Pero yo le digo, ¿vos te crees que no se dan cuenta de lo que pasa? Y nosotros, que generalmente vamos y la gente se da cuenta que no somos ni contadores, ni abogados, ni nada, que somos del ámbito de la psicología organizacional, muchas veces yo percibo que en la gente hay como un alivio, dice, menos mal que estos locos están consultando a alguien que los ayude, pero siempre están mirando lo que hacen, para bien y para mal, ¿no? Por eso los líderes, los dueños, los miembros de la familia suelen ser ejemplo, que son observados, lo quieran ser o no lo quieran ser, se lo propongan o no se los propongan, siempre van a estar
bajo la lupa y en observación, apuntando a esto que Catherine llama equidad, ¿no es cierto? Sí, es justamente usar un ejemplo por qué las empresas necesitan relaciones públicas, ¿no? Es manejo de percepción, porque muchas veces lo que pasa en realidad no es tan importante que lo que el público observa y opina. Entonces lo mismo pasa dentro de una empresa. Aprovecho, después lo iba a decir al final, aprovecho a pasar un avisito. En abril vamos a hacer un webinar justamente, no exactamente sobre esto, pero sí sobre la comunicación hacia el afuera de la empresa. Cómo la empresa quiere ser vista por la comunidad, por los proveedores, los clientes, el mismo público interno, pero como si fuera desde afuera, ¿no? Bueno, después vamos a ir, después lo cuento, pero me dio la oportunidad esto. ¿Sigo, Catherine, otra? Bueno, el último pensamiento de este principio, ¿no? Que es no solamente la equidad protege el tema de desempeño, pero también la confianza, porque tú necesitas que tus colaboradores te confían, ¿no? Y que te creen y tienen un interés genuino de trabajar para tu empresa. Entonces, si ven que a ti te tratan diferente que otros, no vas a poner 100%. Así es. Bueno, y resumiendo la idea, las empresas familiares no necesariamente fracasan por estrategia, ¿no? Fracasan cuando los problemas familiares se manejan dentro del negocio. Entonces es muy importante cuidar la familia. También implica profesionalizar la empresa. Y cuando la empresa se gestiona de manera profesional, las relaciones familiares también mejoran. Es que profesionalizar la familia también es parte del proceso de profesionalización. Exacto. Bueno, entonces la pregunta para todos, ¿no? En base a lo que han escuchado hoy día en su empresa, cuando un familiar tiene bajo desempeño, ¿se aborda como un tema familiar o como un tema del negocio? ¿Cómo lo están haciendo hoy? Es una pregunta. Hay comentarios en el chat, así que bueno, le doy la oportunidad a las autoras para que si lo quieren compartir con micrófono, están ahí contando sus experiencias también. ¿Alguien? Sí, veo a Alexiana también, buen comentario sobre triangulaciones. Sí, y Analía cuenta tal cual un caso, ¿no? Como eso que pasa bastante. Yo no veo nada, qué suerte que tienen ustedes. Ahí Mónica justo levantó la mano. A ver, Mónica, dale. No, específicamente considero que es un tema de negocio. La familia va por un lado y el negocio y porque se evalúa el desempeño, no qué tan bueno es dentro de la familia, sino qué tan bueno es trabajando. Así que por lo tanto debe ser valorado desde ese punto de vista. Cuando vos decís debe ser valorado, ¿es valorado así? A veces sí. A veces no tanto, todo depende, yo soy de la palabra depende, Sí. Depende de tantas cosas, depende de la cultura organizacional, depende del tipo de familia, depende del tamaño de empresa y de qué rol cumple cada uno, ¿no? Ahí está muchas veces, hay que tener una mirada tan amplia de esta cultura empresarial / cultura familiar a veces que están tan mezclados, como decía Catherine recién, desde la emocionalidad en algunos casos y de la meritocracia desde el otro, que hay que tener muchísimo cuidado con qué se está viendo. El externo creo que es el que le pone paños fríos a esta situación y mejor es el que puede llegar a diagnosticar, evaluar, ponerle una métrica, un concepto X al desempeño que tenga en el negocio, ¿no? Sí, una regla clara también que se podría agregar es que cuando separamos familia de la empresa, también tenemos que escoger bien el lugar donde hacemos la evaluación de desempeño o donde damos los comentarios sobre desempeño. Entonces, muchas veces... Del espacio físico. Espacio físico, exactamente, que no tengas estas conversaciones en la casa, que siempre las conversaciones de desempeño relacionadas con la empresa se hacen en la oficina.
Bien. Perdón, acá en el chat hay una pregunta y aprovecho también para disculparme por, no sé si la habrán visto yendo y viniendo a mi gata, mil perdones, no la puedo sacar. Se insistió y se quedó. Es familia. Es familia, tal cual, ella también quiere aparecer. Acá Marce pregunta, ¿cuántas intervenciones generalmente sugieren para abordar estos temas? ¿Un número? Supongo que es aproximadamente, podemos hablar también de una entrevista inicial, individual, después por ahí dinámicas grupales, no sé si por ahí se refiere a eso la pregunta. ¿Está presente? ¿Lo puede ampliar un poquito? Ah, ok, eso, o sea, como a cuántos encuentros y dinámicas, y depende mucho de qué vamos a trabajar puntualmente. ¿Cuál? ¿Y qué tanto lío hay también, digamos, ¿no? Porque por ahí cuando a veces las cosas son más calmas, algunas reuniones por ahí alcanzan para hacer un protocolo o para pensar algún plan de acción, pero bueno, si están muy enojados o tomados emocionalmente, puede llevar un poco más de tiempo también, hasta que podamos gestionar esas emociones. A una pregunta tan abierta como ¿cuánto lío hay? Contesto muy abiertamente, mucho. ¿Cuánto lío hay? Mucho lío. Sí, acá lo que se podría recomendar es no necesariamente comenzar, si identificamos un conflicto, identificamos un problema de desempeño, hay algo más, hay que analizar y mirar todo la empresa como un sistema, ¿no? Y también evaluar cómo se interpone con el sistema familiar y comenzar a trabajar el tema cultura, ¿no? Cultura de confianza, crear espacios, dinámicas donde les permite hablar, expresar también todas las frustraciones, todo lo que de repente no han podido expresar, para poder comenzar y a bajar un poquito el nivel del estrés y resentimiento que podría existir, los temas emocionales no hablados, ¿no? Entonces, es un proceso largo y que no necesariamente es una conversación puntual, ¿no? Hay dos preguntas que yo suelo hacer habitualmente en diferentes momentos trabajando con las familias. Una pregunta es, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Y qué hacemos el lunes? Y son preguntas abiertas, ¿no? Que yo suelo hacer, que abren muchas puertas. ¿Cómo llegamos hasta acá y qué hacemos el lunes? Acá, bueno, ofrecemos algunas de las alternativas. Todos estos expresiones que están puntuadas acá son parte de los servicios que nosotros ofrecemos como consultora, como consultores que trabajamos con las empresas, no solamente empresas familiares, con las pymes en general y con las pymes familiares. Y si me permiten, para ir cerrando también, hay herramientas que sostienen a la empresa. Para nosotros es muy importante ofrecer, o sea, que la empresa, desarrollar en la empresa un soporte psicológico, relacional, emocional. Es parte de nuestra función ser continentes de las cosas que pasan emocionalmente, no asustarnos, no verlas como un peligro, ni dejarlas afuera de la escena, incorporarlas. Después tiene que haber un soporte económico y patrimonial, hay que estar atentos, también la empresa tiene que estar atento a sus situaciones. Siempre una empresa sana y administrada sanamente tiene muchas más posibilidades de sobrevivir que una empresa, digamos, que tiene una administración chapucera, digamos. En lo jurídico, a veces la gente se olvida de temas legales. El otro día salió publicado en algunos diarios, qué sé yo, de una pyme, de una dueña que expresaba que una empleada estuvo trabajando 2 meses, le plantó una demanda y le costó no sé cuántos millones de pesos, porque a veces, como es familia, ¿no? A veces, y se trata todo más o menos así, como, bueno, se descuidan los aspectos legales y jurídicos a los cuales hay que estar muy atentos. Todo esto, me permiten, voy a pasar el chivo nuestro. Nosotros somos especialistas en desarrollo de protocolos empresa-familia y familia-empresa. Todas estas cosas, digamos, todos los acuerdos, lo que garantiza lo que Catrín propone
o garantiza, nadie tiene garantía de nada, ¿no? Pero es poder desarrollar y tratar estos temas dentro de un marco amplio y en un contexto del desarrollo del protocolo familia-empresa, donde se van fijando justamente las pautas, ¿no? El protocolo es un acuerdo de la familia sobre cómo van a ser las cosas de aquí en adelante. ¿Cuándo se hace el protocolo? Cuando la familia y la empresa están bien. Si hay conflictos, hay que resolverlos. No, los protocolos no son para resolver conflictos, son para evitar los conflictos de acá a futuro. Para eso hace falta tener ya algunas cosas resueltas. Estos son, si me permiten, un aviso, son los libros que tenemos nosotros. Algunos son de empresa de familia, otros que hicimos con Sofía, El Factor Humano, pero todos apuntan a lo mismo, ¿no? A rescatar al humano, lo humano de la empresa. Y las familias son humanos, somos humanos. Catrín, tus palabras de cierre. Sí, muchísimas gracias por participar y quiero mencionar el comentario de Alexiana, ¿no? Donde dice que la teoría es muy clara, la práctica es tan compleja y variada y en el medio hay un abismo. Sí, es verdad. Lo que sí nos ayuda a achicar este abismo es comenzar a implementar las prácticas, las teorías en la práctica, ¿no? Comenzar de algo. Entonces, simplemente ser consciente y comenzar a hablar sobre estos temas, que ya es un paso más adelante. Perdón, ¿cómo es el nombre de la persona que dijo eso? Alexiana. Alexiana, gracias, pero te invito a incorporar en tu cabeza que el abismo lo vayas transformando en un puente. El puente, digamos, cómo incide el lenguaje. Es cierto, la teoría va por un lado, la vida pasa por otro, pero te invito a que lo veas, que hay que construir un puente más que pensar que es un abismo. Hay que hacer puentes. Si no hacemos puentes no vamos a ningún lado. Bueno, espero que este webinar hoy día les ha servido como primer intento de construir el puente. Y también ese puente a veces viene en forma de generar contactos, generar una red con otros consultores, otros profesionales. Cuanto más se comparte, digamos, más también uno va aprendiendo. Así que cualquier duda, consulta que tengan, se pueden comunicar con nosotros a través del mail, de WhatsApp, Instagram, por donde ustedes quieran, estamos a disposición. Por donde nos busquen nos van a encontrar. Yo no sé si algunos de los que están presentes en este momento en el webinar estuvieron en el webinar anterior. Sofi, ¿te acordás que nosotros insistimos mucho en las preguntas, ¿no? Y dijimos, empresas en las cuales la gente no se hace preguntas, es una empresa que no crece. Es una empresa estancada. Y muchas de estas cosas que estamos hablando y que hoy Catrín con mucha claridad y hasta belleza, diría yo, nos ha explicado, tiene que ver con hacerse preguntas y hacer preguntas, ¿no? Hablando de preguntas, Sofía, ¿hay más preguntas, más comentarios, algo que vos creas? Yo no veo nada. No, creo que no veo ninguna pregunta colgada. Lo que sí, bueno, muchos agradecimientos y saludos para los tres. Muchas gracias a todos por haberse sumado. Gracias a todos. Muchas gracias.